tema del día. Nos ha sido indispensable con la financiera Samantha Hernández Anaya platicar en las últimas semanas sobre la inflación. Hablábamos también de las pasadas medidas que había tomado el Banco de México para contener el alza de precios de servicios, de mercancías, de alimentos especialmente. Y una vez más, mi querida Samantha, da a conocer el Banco de México ayer un nuevo aumento a la tasa de interés interbancaria. A lo mejor para la gran mayoría de nosotros como que no se comprende. Tal vez podríamos pensar que las deudas que tenemos en tarjetas de crédito pues van a aumentar si es que no pagamos porque las tasas de interés aumentarían, pero ¿es realmente suficiente esto para contener el alza de precios, mi estimada Samantha? Muy buenos días. Hola Luis Fer, muy buenos días y pues como bien dices es una medida que usan pues de cierta manera para desestimular la economía, para que los precios puedan bajar y como bien lo venías diciendo, ¿no? O sea, si nosotros nos transportamos un año atrás vamos a ver que estábamos hablando de 4% y ya nos parecía sorpresivo Exacto. y pues sí, el día de ayer se hizo historia, ¿no? Estamos hablando de un 8.5% y pese a que el día de hoy en la mañanera se nos dijo que seguimos teniendo una inflación más baja que Estados Unidos, eh, pues no hay que dejarnos engañar porque sí es cierto, tenemos una inflación más baja que Estados Unidos, pero también en el grupo de los 20, que es donde pertenece México, que son las 20 economías más grandes, somos el número 4. Argentina tiene una tasa del 69%, Turquía una del 14%, Brasil una del 13.7% y nosotros tenemos nuestro 8.5%, ¿no? Entonces esto nos está afectando muchísimo porque pues obviamente todas aquellas personas que tengan créditos, que tengan cualquier tipo de situación en una tasa variable, pues Ujú. va a resultarles más caro, ¿no? O sea, estamos hablando de que también por las medidas que tenemos en la economía, pues la tarjeta de crédito muchas veces ya se ha vuelto como un apoyo y hay gente que vive en gastarse la quincena en pagar Sí. lo que debe en su tarjeta. Sí, efectivamente, porque al final, pues resulta, Samantha, una salida para poder hacerte de los productos y servicios que necesitas para el mes. Pero en ese sentido, Samantha, ¿cómo funciona? Porque de pronto para quienes somos ciudadanos de a pie resulta un poco incomprensible, pero que a final de cuentas, con esta medida, el Banco de México lo que hace es encarecer el dinero, pero el dinero, digamos que compra menos. Es decir, lo que ellos tratan de hacer es que nosotros compremos menos para que entonces los precios bajen. ¿Es así la lógica? Sí, esa es la lógica que se sigue, es una lógica que pues desde los 70 se dice que es el peor impuesto, ¿no? Porque Sí. aquellos, como dices, los ciudadanos a pie, el dinero de pues el ingreso asalariado va a perder poder, ¿no? O sea, en realidad en lugar de ayudarte va a hacer que las deudas crezcan y que la situación pues sea más difícil, ¿no? Y por el otro lado también tenemos al otro extremo que son las personas que dicen, no, pues ahorita hay que comprar, porque con estas medidas quiere decir, por ejemplo, me voy a comprar un coche porque ahorita si el Banco de México está subiendo la tasa, en medio año va a estar más caro y ya no me va a alcanzar y entonces la gente va y se endeuda. Y no Ups. necesariamente, también puede significar que en medio año todo baje. Y Ajá. pues ahí es donde tenemos grandes problemas, pues a nivel economía. Nos decía Samantha que todavía el gobierno federal pues sigue manteniendo este discurso tranquilizador, tratar de comparar de alguna forma, que a mí me parece incomparable porque el tamaño de la economía de los Estados Unidos pues le permite de alguna forma sortear estos precios, este incremento de precios. No es lo mismo. Sin embargo, esta comparación que hacías con Latinoamérica, en realidad nuestros países están sufriéndola mucho. Digo, ese 60% de Argentina me parece escalofriante, pero tal parecería que los gobiernos de la izquierda latinoamericana, Argentina y México, por ejemplo, no han, digamos, vaya, lo que esperaríamos es un crecimiento de la economía, ¿sabes? Lo que esperaríamos lo dijo el mismo presidente, necesitamos incentivar la inversión, necesitamos incentivar la creación de empleos. El presidente lo dice como una buena receta, pero tal parece que no se aplica, Samantha.
No, o sea, bueno, por ejemplo, pues Argentina este problema lo trae desde hace más de 40 años, ¿no? Si Sí. estamos hablando de lo que es Argentina, Venezuela, pues ya la gente está acostumbrada a estos niveles de inflación, pero en nuestro caso no estábamos acostumbrados a estos niveles de inflación. Y desgraciadamente, pues la clase que más va a sufrir va a ser aquella clase que es aspiracional, aquella clase a la que pues este gobierno le ha tirado y entonces pues obviamente van a decir que solamente se están quejando, ¿no? Pero sí es, pues es alarmante, ¿no? Porque estas medidas no van a incentivar a que después la gente quiera consumir, porque la gente va a tener deudas impagables. Y también estamos hablando de que va a ser una bola de nieve porque muy difícilmente con los salarios, con la inflación que tenemos no solo en México, sino a nivel mundial, pues nosotros nos podemos dar el lujo de hacer un pago total de las tarjetas de crédito mes con mes, ¿no? Entonces también ahí las brechas salariales pues nos van a pasar factura al final del día, ¿no? Tan solo el día de ayer estaban diciendo ya hay algunas tarjetas de crédito variables que ya empezaron a operar con un 45% anual de comisión. ¡Qué barbaridad! Pues, Imagínate cuándo acabas de pagarlo. no, nunca, no, 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 pues son créditos que están elaborados para mantenerte pagándolos durante años. Samantha, cuando una población tiene que enfrentar un alza de precios de este tamaño, pero no tiene los recursos para comprarlo, estamos hablando de mayor carestía, estamos hablando de que la pobreza alimentaria puede aumentar, que muchas de las necesidades de las familias no se podrán cubrir. Y en este sentido estaremos hablando una vez más de un crecimiento del total de población en condiciones de pobreza, que también ha sido una de las constantes en este gobierno, Samantha, porque pues hablábamos de las medidas para poder contener una reacción de este mundo, una reacción económica en el mundo a partir de la guerra en Rusia y en Ucrania, y de otros muchos factores económicos globales. ¿Qué tal parece que se obviaron, Samantha? Y hoy por hoy, este país, después de una pandemia, tiene que enfrentar esta alza de precios. ¿Vamos a ver más gente en la pobreza? Desgraciadamente sí. Y también pues las medidas a tomar son pues un poco de la palabra favorita del gobierno de apretarnos el cinturón Exacto. y no hacer gastos superfluos, ¿no? O sea, tratar de, bueno, pues al final ya mucha gente se ha acostumbrado a un estilo de vida que desgraciadamente con la economía actual pues ya no es sostenible, ¿no? Entonces, pues si no se quieren ver en problemas financieros más graves, sí es importante, desgraciadamente, como siempre, pues sí habrá personas que caigan en pobreza y va a ser complicadísimo, ¿no? También que salgan si no tienen las herramientas adecuadas como una buena cultura financiera, como hábitos de ahorro. Eh, entonces, pues sí, o sea, sí es alarmante y como bien lo dices, es una situación que a lo mejor se ha visibilizado más porque venimos saliendo de una pandemia y ahorita parece ser que vamos a entrar a una recesión y estamos viviendo una inflación galopante y entonces sí estamos en una situación muy complicada. Terrible, terrible, Samantha. Yo recuperaría esta recomendación que hiciste hace un momento a las personas. No se crean aquello de que es el buen momento para comprar, es un buen momento para endeudarse. No, es todo lo contrario. Es el momento de pagar todas las deudas. Van a crecer las tasas de interés interbancaria. Si no pagaste a tiempo tu tarjeta u otro compromiso, piensa que va a ser el 8.5% de penalización, por así decirlo. Y qué lamentable, Samantha, como bien dices, el peor impuesto que puede aplicar un gobierno ante ante la ineficiencia de su política económica, ante el desempleo galopante, ante la pandemia, ante una crisis mundial inestable, ante todo lo que este panorama nos está enfrentando. Lamentablemente, quienes pagamos los platos rotos, una vez más, somos los trabajadores, los ciudadanos, los consumidores, quienes tendremos que pagar más por el dinero que ya de por sí nos cuesta un montón ganar y que Sí, además va a comprar menos. Nosotros vamos a pagar en mucho los errores que este gobierno o cómo obvió las posibles medidas para enfrentar esta situación y a final de cuentas seremos nosotros quienes, una vez más, paguemos los platos rotos. Samantha sí. Hernández Anaya, muchísimas gracias por darnos luz sobre estos temas, para ponernos atentos. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos para no extrañarte una semana?
Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Samantha Naya y ahí con todo gusto les resuelvo dudas. Y una última recomendación al auditorio, Sí. no vayan por favor si empiezan a ver que bajan los precios o que tiendas donde nos gusta comprar, que muebles a crédito los bajan, por favor, no es el momento, no es el momento. Muchísimas gracias, Samantha. Un abrazo y buen fin de semana. Sí, igualmente. Hacemos una pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las 3 redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. Cada mediodía, Contigo Atlisco a través de CTV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.